Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Matamoros López, soy alumno de IEDIP y estoy realizando la primera tarea para el módulo de implantación de sistemas operativos. En este vídeo mostraré un tutorial sencillo, modo básico, sobre la instalación de un sistema operativo Linux. En concreto, yo me he decidido por la distribución de Ubuntu. Antes de comenzar la instalación, sí que me gustaría entrar un poquito en conocer los orígenes de estos sistemas operativos y cómo han llegado hoy en día a lo que conocemos. Esto comenzó a principios de los 90 con un estudiante llamado Linus Torvalds, que creó un sistema operativo compatible con Unix, ya que Unix en aquella época no funcionaba en todos los entornos de hardware disponibles. Linus escribió un pequeño kernel de un sistema operativo al que llamó Linux, que es muy parecido a su nombre, y ese software se basaba en una licencia escrita también recientemente, que es GNU-GPL, que es una licencia de código abierto. Este tipo de licencia nos permite coger el código, editarlo, crear uno nuevo y hacer multitud de cosas siempre y cuando nosotros respetemos también las reglas del código abierto, es decir, que nuestro código siga siendo abierto para que venga otra persona y edite, mejore o saque su propia versión de lo que nosotros hemos hecho. Estas versiones que hizo Linus tuvieron una gran acogida y sirvieron para que él le sirvieron de apoyo para que él siguiera desarrollando su idea, que era Linux. Ya a mediados de los 90, Linux ya presentaba unas versiones estables y potentes, y que gracias al tipo de licenciamiento que hemos hablado hace unos segundos de licencia de código abierto, permitieron al resto de entusiastas pues crear sus propias versiones de Linux. Esto es lo que conocemos hoy en día como distribuciones de Linux. Hoy por hoy pues existen multitud de distribuciones y hay de multitud de gustos y para todos los públicos. Algunas se pueden orientar más a la seguridad informática, a la seguridad y la seguridad del usuario y el modo incógnito a través de internet, a la edición de imagen o vídeo o incluso a la producción musical. Algunas de estas distribuciones, las más conocidas que tenemos, las que usa más el público hoy en día, pues podemos ver como Debian, Fedora, CentOS también, OpenSUSE, y la que vamos a utilizar nosotros, Ubuntu. Ubuntu, a mi parecer, es una de las distribuciones más orientadas al usuario, digamos, al usuario final, usuario medio, ya que una de sus puntos fuertes es la facilidad de uso y la gran cantidad de paquetes que existen, software que existe disponible para descargar en esta versión. También me gustaría destacar que, aunque diga que sea más sencilla, no quiero decir que no sea igual de potente, ya que es una de las distribuciones que viene de parte de Debian, así que es, aparte de sencilla, es muy potente. Lo primero que vamos a hacer es descargarla. Simplemente para descargar cualquier distribución vamos a su página oficial y descargamos, vamos a la parte de download y descargamos la versión. Aquí escogeríamos la parte de Ubuntu Desktop de escritorio, porque lo vamos a instalar en un ordenador personal, una máquina virtual en este caso, pero si fuésemos a instalar un servidor, pues tendríamos que coger la versión server. Nosotros nos vamos a orientar por la desktop y la LTS. LTS es la Long Term Support y nos quiere decir, significa que es la versión que hoy por hoy es la más estable. Entonces es la que nos indicaremos a descargar. Yo ya la tengo descargada, pero sí que me gustaría también indicar que
aquí tenemos la manera de verificar nuestra descarga. Yo ya tengo descargada la ISO y simplemente para ver cómo funciona, si navegamos al directorio donde tenemos descargada nuestra ISO, pues ejecutamos el comando que nos indica aquí y entonces nos verificará que la descarga ha sido correcta y podremos comenzar la instalación. Bueno, básicamente dejaremos que inicie y arrancaremos la máquina virtual. Esto es simplemente para ver cómo vemos, recibimos el OK y ya está. Arrancamos la máquina virtual que ya hemos preconfigurado. Un detalle importante que no se me olvide también es a la hora de descargar hay que fijarse en los requisitos requisitos mínimos que tenemos para instalar este sistema operativo. Aquí nos dice que un procesador de doble núcleo con 2 GHz o superior, con 4 GB de memoria RAM o superior y 25 GB de espacio libre en disco, ¿vale? También nos indica que es recomendable pues, un USB para instalar o un DVD. Nosotros, como lo vamos a virtualizar todo, en este caso no es necesario. Internet sí que lo usaremos en este caso. Vale, bueno, aquí vemos que ya nos ha devuelto el OK. Perfecto, era simplemente para que se viera. Y ahora ya comienza la instalación. La instalación también ha venido mejorando al cabo de... Bueno, mejorando, simplificándose al cabo de los años. Y ahora obtenemos un asistente muy completo que nos permite instalar el sistema operativo de una manera súper sencilla. La primera ventana nos indica qué idioma queremos utilizar en la instalación y luego en el propio sistema operativo, y nos muestra dos opciones: probar o instalar Ubuntu. Probar es la versión de Live CD, como se le conoce, es decir, podemos ejecutar una instancia de Ubuntu sin instalar nada y sin tocar nada en el disco duro. De esta manera podemos ver si el sistema operativo nos parece bien y luego instalarlo. También nos sirve pues para algo puntual que necesitemos arrancarlo, pues, por ejemplo restaurar algunos datos o algo muy puntual que no hace falta instalación. Podemos utilizar la versión live, tendríamos un sistema operativo totalmente funcional que nos permitiría pues corregir algún error con Windows o hacer pues lo que se nos ocurriese en ese momento. Nosotros vamos a optar por hacer una instalación básica, así que clicaremos en instalar Ubuntu y la primera pregunta que nos hace es qué disposición del teclado queremos. Como ya hemos escogido español, él automáticamente nos pone la distribución de español, pero si hubiésemos escogido inglés nos pondría aquí inglés. Simplemente es escoger qué distribución tenemos del teclado. Por defecto lo dejamos como está porque está bien y hacemos clic en continuar. Ahora tenemos varias opciones. Ahora tenemos si queremos hacer una instalación normal, es decir, una instalación completa, que es la que viene por defecto, que nos instalará todo el sistema operativo completo. Si queremos optar por una instalación mínima, que es una instalación básica, simplemente pues, nos lo indica ahí con navegador web, utilidades básicas y un escritorio, que esta opción nos puede servir, pues tenemos un ordenador pues, con poca capacidad, pues podemos utilizar esta versión. Y nos muestra más opciones, que es descargar actualizaciones al instalar Ubuntu o instalar programas de terceros. Actualizaciones es una parte bastante importante, considero, no solo en Ubuntu, sino en cualquier sistema operativo. Las actualizaciones hoy en día es algo que deben estar puestas y los sistemas operativos tenemos que intentar tenerlos siempre actualizados al máximo, ya que hoy en día también estamos conectados mucho tiempo a internet y este tipo de actualizaciones nos permiten pues, solucionar problemas de seguridad, problemas de
pues, de drivers, funcionamiento, rendimiento de la propia máquina. Pero bueno, sobre todo por temas de seguridad es muy recomendable tener las actualizaciones activadas. Y la última opción que tenemos, instalar programas de terceros para jugar hardware gráficos de Wi-Fi. Esto simplemente es si queremos que nos instale software de otros fabricantes, como pueden ser pues de tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, como indica ahí Wi-Fi también. Cuando se nos sale un poquito el ordenador de pues un poco de lo que es lo que llevamos integrado en placa base. En este caso, que vamos a hacer una instalación en una máquina virtual, no lo vamos a marcar, pero si fuese en mi caso una instalación permanente, o si hiciese una instalación permanente, yo lo marcaría y ya de paso pues que instale todo. Simplemente lo dejaremos por defecto, conociendo ya todas las opciones, y le daremos a continuar. Ahora llegamos a una de las partes un poquito más, digamos, no complejas, pero sí que tienen un poquito más de chicha, como podríamos decirlo. Aquí escogeremos nosotros cómo queremos dimensionar nuestro disco duro. Si queremos la primera opción, que es borrar e instalar Ubuntu, es decir, cogerá el disco duro que detecte, borrará, y la propia instalación de Ubuntu decidirá cómo instalar el sistema operativo. Esta es la versión, digamos, la opción más básica y la que utilizaremos, pero vamos a ver las demás opciones. La opción de cifrar la instalación de Ubuntu para mayor seguridad, esto simplemente nos permite agregar un nivel de seguridad a nuestra propia instalación, es decir, en uno de los siguientes pasos nos va a pedir una contraseña y cifrará todo el disco duro con la contraseña que nosotros le hemos puesto. Esto simplemente añade pues una capa de seguridad al usuario y a nosotros nos hace estar un poquito más tranquilos de que si alguien intenta acceder a nuestro ordenador, pues estará cifrado con la contraseña que nosotros pongamos. Eso también tiene una parte de, digamos, no diremos que es mala parte, pero sí que tiene su parte negativa, entre comillas, y es que si por lo que fuese nos olvidamos de esa contraseña o no disponemos de la manera de poder restaurarla, pues perdemos todo lo que tenemos en ese disco duro porque no habrá manera de descifrarla, ¿vale? Es una opción que no vamos a marcar, simplemente conocemos lo que es, pero no marcamos. Luego tenemos utilizar LVM. Esto significa que es un gestor de volúmenes. Esta opción, si se activa, a nosotros nos permite tener un mayor control sobre nuestro disco duro y las particiones que hagamos en él. Es decir, nos permite redimensionarlas de manera sencilla. Ahora bien, las particiones, como ya he comentado antes que esta parte era un poquito más complicada, las particiones básicamente, de manera sencilla, son las pequeñas divisiones, los pequeños trozos que nosotros hacemos en nuestro disco duro para almacenar diferentes tipos de datos. Linux o Ubuntu en este caso nos permite hacer diferentes tipos de particiones. O bien podemos dejar que él decida como la primera opción, o nosotros podemos escoger qué tipo de particiones queremos. Existen multitud de combinaciones de hacer particiones, pero quizá una de las más básicas vendría a ser crear una partición de boot o de arranque. Eso lo podemos crear aquí. Este es nuestro disco duro. Si aquí tuviéramos más discos duros conectados en esta máquina, aquí veríamos toda la lista de discos duros. Aquí vemos un disco duro que está vacío, que no tiene nada, y nos permite hacer una nueva tabla de particiones. Es decir, nos permite trocear ese disco duro como nosotros queramos. ¿Ves? Al crear la tabla de particiones ya podemos crear las diferentes tipos de particiones. Esta parte ya es un poquito más compleja porque aquí ya sí que podemos escoger particiones primarias, lógicas, luego los sistemas de archivos. No voy a entrar mucho en este tema, pero desde aquí podríamos decidir. Básicamente un particionado básico que tendría un Ubuntu o un Linux vendría a ser una partición de boot o de arranque que contiene
lo que es el núcleo del sistema operativo y los archivos de arranque, ¿vale? Sin esa partición el ordenador no arrancaría. Luego podemos crear más particiones, pues una partición home, por ejemplo. Esta partición home es para nuestros usuarios, es decir, para mí, o para mi hermana o para el que vaya a utilizar ese ordenador. Ahí estarían sus datos, sus fotos, su música, etc. Luego habría una partición de root que se representa también con, mira, lo puedo enseñar por aquí, ¿veis? Aquí la partición root que se representa con la barra, la partición boot que hemos hablado de arranque, la partición home. Luego hay más combinaciones que se puede hacer aquí, con temp, user, var y demás, pero las básicas son esas. También existe otra que es una partición de swap o de intercambio. Ese tipo de partición, a partir de la versión 17 de Ubuntu, si no voy mal, los desarrolladores de Ubuntu la retiraron. No significa que la quitasen del sistema, sino que el propio sistema decide cómo utilizar el disco duro en ese tipo de método, en método de intercambio. De todas maneras, si queremos, también podemos nosotros crear una partición de intercambio. ¿Vale? Visto esto por encima, vamos a ir hacia atrás y vamos a hacer una instalación básica con borrar el disco e instalar Ubuntu. Simplemente marcamos esto y hacemos clic en instalar ahora. Aquí nos indica una confirmación, simplemente pues, lo que va a hacer. Se formatearán las siguientes particiones en tal unidad de disco y va a crear lo siguiente. Aceptamos, él decide lo que va a hacer, pulsamos en continuar. Ahora simplemente es la ubicación geográfica. Aquí le decimos dónde estamos, pues, lo más cerca posible, para que él solo ya nos marque la zona horaria y se pueda configurar con esa parte. Continuamos, no hay nada que modificar. Ahora viene la parte del usuario. Aquí ponemos quién somos nosotros. Pues yo soy Juan Manuel Matamoros López. Nombre de la máquina. Esto nos sirve pues para tener identificada nuestra máquina, o bien en una red o en nuestra propia casa o en un dominio. Entonces aquí marcamos el nombre de la máquina que queremos. Pues J Matamoros, nos lo voy a poner como usuario. Juanma y aquí, por ejemplo. Nombre de usuario, este es con el usuario que yo iniciaré sesión, que es usuario sencillo, y una contraseña segura. Y nos pide dos veces confirmar la contraseña que hemos escrito anteriormente. Y esta opción nos dice si queremos que una vez que el ordenador arranque se inicie la sesión automáticamente, o por si al contrario queremos que siempre nos pida el inicio de sesión. Yo por seguridad siempre suelo optar por que me solicite la contraseña. Pulsaremos en continuar. Y ahora comenzará a hacer la instalación. Correcto. Este es el asistente de instalación. Aquí lo primero que hará será copiar archivos de la instalación, descargarse diferentes paquetes de internet y copiará esos archivos al disco duro siguiendo el particionado que hemos visto antes. Yo lo que haré ahora será pausar el vídeo y una vez que haya finalizado, para no estar aquí ocupando tiempo, volveré a ponerlo y continuaremos con las últimas fases de la instalación del sistema operativo. Bueno, la instalación ya se ha completado y ahora nos pide realizar un reinicio. Reiniciaremos la máquina e iniciaremos por primera vez con nuestro usuario. Y una de las últimas cosas que haremos, porque a mí no me gusta decir que un equipo está instalado hasta que no está actualizado del todo, utilizaremos dos comandos para actualizar
la máquina y también veremos si por la opción gráfica nos quedan parches o actualizaciones pendientes por realizar. A ver si reinicia. Parece que le está aquí costando un poco. A ver. Parece que tiene problemas. Vamos a ver si arranca bien. Vale, parece que sí. Vamos a dar un poquito aquí de... un poquito más. La primera vez que arranca siempre suele tardar un poquito más, porque es la primera vez que carga los ficheros, crea algunos nuevos. Entonces la primera vez siempre la carga suele ser un poquito más lenta. Perfecto. Ahora iniciamos sesión con la contraseña que hemos puesto durante el asistente de instalación. Y nos carga el escritorio. Este escritorio se llama Genome. Es uno de los escritorios, digamos, el escritorio bandera de Ubuntu. Dentro del mundo Linux existen multitud de escritorios. El más conocido es Genome y luego hay otro que es el KDE. Este es un pequeño asistente que nos muestra las novedades que tiene esta versión. Y como ya os he dicho, esta es la visión de Genome. Es totalmente personalizable, existen multitud de configuraciones y de visualizaciones de este escritorio. Y si no nos gustase Linux como es tan personalizable, Ubuntu, podríamos descargar cualquier escritorio que nos gustase más, pues KDE, por ejemplo. Como os comentaba, para dar una instalación 100% por finalizada, yo lo que haría es hacer una instalación de parches. Entonces, en Linux tenemos dos maneras de hacerlo. Una es por el modo visual, que es por el entorno gráfico, y otra que es para mí el que más me gusta, que es el terminal. Terminal nos permite hacer exactamente todo lo que hacemos en el modo gráfico, pero en líneas de texto. Quizá puede parecer al principio un poco chocante, pero Linux, su manera más potente de usarlo es a través de la consola. Pues bien, a lo que iba. Para actualizar el sistema operativo existen dos comandos. Uno que es el apt-get update.
esto simplemente la descripción del comando vendría a ser sudo, es decir, vamos a ejecutar este comando como administrador, apt-get, que es como el consígueme tal paquete, es una traducción rápida, y update. Esto lo que hace es actualiza la lista de paquetes que tenemos disponibles y sus versiones, pero no instala nada, simplemente coge la lista de servidores, entre comillas, que tenemos definidos ya en nuestro sistema operativo y actualiza la información. Ejecutamos, aquí nos pide la contraseña del administrador y se conecta a internet para actualizar los paquetes. Como yo he dicho, no instala nada, simplemente actualiza. Para que instale tenemos otro comando que es muy parecido, pero en vez de update es upgrade. Y al ejecutarlo nos dice se va a hacer bueno, aquí pone 152 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar. Vale, perfecto. ¿Desea continuar? Sí. Y dejaremos que él solo actualice lo que tenga que actualizar. Este comando, si instalamos un sistema operativo con versiones más antiguas, suele tardar bastante. Y como ya os comentaba, también tenemos la opción gráfica. Todo lo que hemos visto por comando también podemos hacerlo gráficamente. Aquí nos dice los paquetes que tenemos listos para actualizar. Simplemente daríamos a instalar y veríamos visualmente, más gráficamente, lo que la actualización de los diferentes paquetes. Y en principio, una vez que ya haya finalizado la instalación de los paquetes, a ver si vemos el terminal, reiniciaríamos el equipo y con eso podríamos dar por finalizada la instalación de Ubuntu. Un detalle muy importante también si trabajamos con máquinas virtuales, que es lo que yo haré en cuanto termine esta instalación, es crear instantáneas o snapshots. Esto nos permite volver hacia atrás, volver a un punto atrás de un sistema operativo. Esto nos facilita bastante el trabajo, sobre todo cuando estamos trabajando en grandes máquinas o en pequeñas, no hace falta que sean grandes máquinas, y vamos a hacer alguna acción crítica sobre ellos. Por ejemplo, imaginad que tenemos un equipo, que ese equipo tenemos que subirle la versión del propio sistema operativo, por poner un ejemplo. Entonces, para asegurarnos nosotros poder volver atrás sin tener que reinstalar todo el sistema operativo, el sistema de virtualización nos permite crear una imagen, una toma, un snapshot de cómo está la máquina en ese momento, y si por lo que fuese tuviéramos que volver atrás porque esa actualización no ha ido bien, nos permitiría restaurar la máquina como estaba en ese momento. Entonces podríamos volver a intentar la instalación o ver qué ha pasado, y nos ahorraría mucho trabajo y muchos problemas de reinstalaciones de sistemas completos. Pues bien, en principio por mi parte yo creo que ya está, y con todo lo que he explicado creo que hemos visto de una manera sencilla cómo instalar un sistema operativo Ubuntu. Pues eso es todo. Muchas gracias.